buenos días a todos. Pues nada, encantado también de estar en esta jornada con vosotros. Y pues como dice Miguel Ángel, el tema fiscal siempre muy agradable para todos, eso lo tenemos asumido. Pero es verdad que la explicación que vamos a dar de este impuesto va a ser muy sencilla. La idea es que aún siguen llegando consultas a la asociación, aún siguen habiendo muchas dudas, aún siguen llegando requerimientos a algunos productores porque este impuesto no se liquida bien, pero es un impuesto que realmente es muy sencillo, que realmente vuelve a entrar en este año 2024 la novedad principal que tenemos respecto al impuesto de la generación es que tras los 2 años y medio de suspensión que hemos tenido, como ha dicho Ángel, por el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, se pusieron medidas para intentar bajar el precio de la electricidad, el precio de la energía. Y una de las medidas pues, fue suspender temporalmente este impuesto al valor de la producción de energía eléctrica. Y bueno, en este ejercicio 2024 entra nuevamente y entra con un matiz. Lo introducen de una manera escalonada. En el primer trimestre vamos a tener una forma de liquidar, en el segundo otra y en el resto del año pues ya será el 100% del impuesto. Claro, para que no se nos olvide, pues lo primero que hace la agencia tributaria es recordarnos, habréis recibido seguramente todos los productores de energía una comunicación de la agencia tributaria en la que nos viene a decir, bueno, pues primero, aquí estoy, no se nos va a olvidar, tenemos que liquidar el impuesto, tenemos que hacerlo bien, tenemos que retomar. En los años de suspensión debemos haber presentado también este impuesto. Nos han preguntado en muchas ocasiones, oye, pero como el impuesto al valor de la producción es cero en 2023, 2022, ¿tenemos que dejar de presentarlo? No, hemos tenido que presentarlo. Y ahora, pues en 2024 ya vuelve la tributación. Y vuelve, como podéis ver ahí en esta diapositiva, nos lo comunica Hacienda. En definitiva, lo que hacen aquí es transcribir el artículo 23 del Real Decreto 8 de 2023, que es el que regula la manera de liquidar el impuesto. Y bueno, pues simplemente, como os decía, se hace de una forma gradual. La producción del primer trimestre se minora en un 50%, la producción del segundo trimestre se minora en un 25%, es decir, se tributa sobre el 75%, y a partir del tercer y cuarto trimestre pues ya no hay ninguna minoración y ya se hace una liquidación completa. Como podéis ver, se regula esta manera de liquidar en el artículo 23. A ver, también tenemos muchas o algunas consultas que nos dicen, oye, pues si tenemos que hacer el 50% de liquidación del impuesto, pues podemos poner el 3,5%. No, vamos a ver, el impuesto no ha variado nunca, ni el tipo impositivo, ni la forma de presentación, ni el modelo que hay que liquidar. Siempre todos los cambios normativos se han hecho a través de la base imponible del impuesto. Eso es fundamental. Tenemos que calcular de manera adecuada la base imponible. Y si hacemos una base imponible bien calculada, bien liquidada, pues este impuesto es muy sencillo, es que no tiene más. También nos preguntan mucho la forma de hacer los pagos fraccionados. Y una de las cosas que ha comentado Paloma también respecto a las liquidaciones. Si os dais cuenta, el impuesto se devenga como definitivo y se puede presentar hasta el 30 de noviembre del año siguiente al de devengo. Y eso no es casualidad. Eso se hace porque la liquidación definitiva debe estar preparada antes del día 1 de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces no tenemos toda la información, tenemos datos que nos llegan tarde y entonces nos vemos en la circunstancia de que los pagos fraccionados tenemos que calcularlos y no sabemos muy bien cómo. Eso en la propia norma, esto tampoco es novedad, esto está desde el inicio. La propia norma te permite
liquidar los pagos fraccionados y calcularlos en base a estimaciones. Es decir, si en algún momento vemos que hay algún mes que no nos ha llegado, que no tenemos claro, que no sabemos muy bien si lo podemos estimar, en los pagos fraccionados se pueden realizar estimaciones, no hay problema. Y la liquidación definitiva es la que debemos tener ya clara con la liquidación, que por eso el decalaje de este impuesto hasta el mes de noviembre. Y en cualquier caso, que también es una cuestión que nos preguntan mucho, si hubiera algún tipo de diferencia detectada con posterioridad, pues podemos hacer declaraciones complementarias y podemos hacer solicitudes de ingresos indebidos y no hay ningún problema. Es decir, todo eso está. Si os dais cuenta, la novedad, insisto, que ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo, es que la manera de calcular el valor de la producción es minorando ese 50% en la base de los 3 primeros meses y en la del segundo periodo minorando un 25% o calculando el 75%. También es muy recurrente y aquí hay muchas dudas. Este no es un impuesto que sea sobre el rendimiento, ni es un impuesto que sea sobre el beneficio, ni nada por el estilo. Aquí, en este tributo, lo que tenemos que liquidar es el valor de la producción, de toda la producción. No podemos minorar gastos, no podemos minorar los gastos de representación, no podemos minorar los peajes. Exclusivamente, y esto, fijaros, os he puesto aquí una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, que es del año 2013, ¿vale? Esto no es nuevo, pero también ha generado muchas dudas y podéis ver aquí que lo que se puede ajustar en la base imponible del impuesto son básicamente penalizaciones y desvíos. Es decir, toda la producción del ejercicio se le restará las penalizaciones, por ejemplo, ponemos aquí como el de energía reactiva o el de incumplimiento de reserva adicional, y también se podrán detraer, minorar en la base imponible los costes de desvío entre generación y consumo, ¿vale? Básicamente, estos son los parámetros que podemos quitar, que podemos restar. El resto, nada. Es decir, tenemos que irnos a producción, ¿vale? Es que esto son consultas muy recurrentes. Tenemos muchos o tenemos socios que nos dicen, oye, es que otra de las cosas que se está haciendo todavía es utilizar la fecha de factura como referencia para el cálculo de los periodos, cuando este es un impuesto que es sobre producción de energía. Debemos liquidar sobre los periodos de producción. El cálculo de la base se realiza de enero a marzo, meses de producción, no de factura. Eso es muy importante también. El modelo no ha cambiado, es el mismo. Vais a encontrar lo mismo, hay que poner los mismos datos, el número de registro de la instalación, la delegación en la que se encuentra la instalación. En el caso de la liquidación definitiva, hay que indicar los kilovatios producidos. En las provisionales, en los pagos fraccionados, no es necesario indicar kilovatios. La base imponible, que ahora vamos a ver un ejemplo, es lo que tenemos que calcular con los nuevos parámetros que nos dice la normativa, y el tipo impositivo, insisto, sigue siendo el 7%, no ha variado nunca, ni siquiera en los periodos de suspensión temporal. Seguía siendo el mismo tipo impositivo. Aquí os pongo un poco el resumen de lo que yo considero que es fundamental, que es el cálculo de la base imponible del impuesto. Primero, obtenemos las producciones del periodo. En algunos casos quizás sea hasta lo más complicado, pero bueno, siempre las tenemos, sabemos lo que producimos, tenemos el valor de producción. Siempre hablamos de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía, ¿vale? Y siempre también tener en cuenta que esto aplica para aquellas instalaciones que son RECORE y también, por supuesto, para aquellas instalaciones que están a mercado. Es decir, también tienen que liquidar el valor de la producción de la energía eléctrica.
Segundo paso para el cálculo de base imponible, lo que os comentaba, el ajuste de las penalizaciones y desvíos, ¿vale? Con los conceptos que os he aclarado antes y las consultas vinculantes que hemos visto. Tercero, aplicamos los ajustes que nos dice el Real Decreto, que básicamente es el del 50% para el primer trimestre y el 25% para el segundo, y con eso obtenemos la base imponible y liquidamos el impuesto. Es muy sencillo, pero debemos hacerlo bien porque además os recuerdo que hay una declaración que presentan las comercializadoras, que es el modelo 591, que es el que sirve de base y contrapunto para comprobar por parte de la agencia tributaria que lo que nosotros estamos declarando en el modelo 583 coincide con lo que están declarando las empresas que nos compran la energía. Entonces, es importante hacerlo bien, porque hay un punto de… Esto es parecido al modelo 347 de volumen de operaciones, que es el que utiliza la agencia tributaria para enviar comunicaciones, para enviar paralelas y para hacernos los requerimientos. Os he puesto aquí un ejemplo práctico sencillísimo, con números muy básicos, que ya os digo que quizás sea lo más importante, calcular bien esa producción. Aquí tenemos un periodo de… Os voy a poner un ejemplo de un pequeño productor, aquel que no supera los 500.000 euros de producción en el ejercicio anterior. Como sabéis, este productor tiene que realizar exclusivamente el pago fraccionado del tercer trimestre de 2024. El primero, segundo y cuarto lo deben hacer quienes sean grandes productores. Y, por lo tanto, en ese pago fraccionado, hasta ahora era muy sencillo. Cogíamos de enero a septiembre, calculábamos la base imponible y no había más. Ahora esto lo tenemos que hacer en 3 pasos, por lo menos en este ejercicio 2024. Cogemos las facturas de producción de enero a marzo, en este caso hemos puesto 8.825, las de abril a junio y las de julio a septiembre, ¿vale? A eso, como os decía, le ajustamos las penalizaciones y desvíos, que hemos dicho antes, pues aquí hemos supuesto 25 euros en el primer trimestre, 50 en el segundo y 25 euros también de julio a septiembre. Y en cada uno de los periodos nos sale un importe, 8.800 para el caso del primer trimestre, 18.100 de abril a junio y 18.100 también de julio a septiembre. Y ahora es cuando aplicamos, si quiere ir, vale, es cuando aplicamos el ajuste del Real Decreto 8/2023, que nos dice que de enero a marzo, esos 8.800 euros que obteníamos, hay que minorarlos en el 50%. Por lo tanto, nos da un importe de 4.400. Que la producción de abril a junio hay que minorarla en un 25%, o lo que es lo mismo, incorporar a la base imponible el 75% del importe, que son esos 13.575. Y ya para el caso de julio a septiembre, estamos en el pago fraccionado, llegamos hasta septiembre, aplicamos el 100%, ¿vale? Ahí no tenemos que hacer nada más. Y yo creo que esta es la manera más sencilla de calcularlo, sin hacer inventos, sin hacer cosas complicadas. Esto es muy sencillo, una regla aritmética muy sencilla, esto es sumar, y si lo hacemos de esta manera, en principio no debemos tener muchos problemas. Si empezamos a cambiar el tipo impositivo, porque es que además, si intentamos cambiar el tipo impositivo, es que no va a dejar la presentación del impuesto. O sea, no se puede. Ya os digo yo que cuando vayáis a la presentación os dice que no, porque, insisto, aquí hay lo que hay, no tenemos más. Y luego también comentaros, se nos da el caso de algunos productores que cesan en mitad del ejercicio, deciros que ahí hay un modelo especial que es el modelo 588, que es el equivalente a esta liquidación, pero para aquellos productores que cesan antes del 31 de octubre en el ejercicio, y por lo tanto lo que pide la agencia tributaria es que se liquide no ya al ejercicio siguiente, sino que en ese mismo año
se haga una liquidación. Algún caso también se nos ha dado de algún productor que le ha pasado. Insisto, la idea era que fuera muy sencillo, que veáis que no hay muchas novedades para este 2024, que la principal novedad es que el impuesto vuelve, que tenemos que tributarlo, y la parte positiva es que a los que estamos en régimen retributivo específico no nos supone un coste porque va en la base imponible del cálculo de la rentabilidad razonable, igual que cuando no se pagó nos lo quitaron, nos lo minoraron de la retribución, pues ahora tendrá que entrar en la liquidación. Pues nada más. Muchas gracias por todo.